Bien, entonces habíamos trabajado lo que es el tema proporcionalidad y paralelismo. Dentro de este tema hay un teorema que se aplica para aquella situación en donde tengamos tres rectas paralelas y sean cortadas estas tres rectas paralelas por dos secantes. Estas rectas secantes van a delimitar el espacio de tal forma que van a crear ciertos ángulos a la hora de generar esta intersección con estas tres rectas paralelas. Esto lo explicaba la clase anterior y quedaba un ejemplo. No sé si dimos solución a este ejemplo número uno o no. ¿Podrían confirmarme, chicos? ¿Se dio solución? Creo que no. Les voy a pedir que tomen nota de él y posteriormente pues vamos a dar la explicación o vamos a continuar con la explicación. ¿Estamos? Profe, Dígame. ¿cuál era el tema? El tema que habíamos estado estudiando se llama proporcionalidad y paralelismo. Es el último tema que tienen que tener en su cuaderno. ¿No lo tienen? No, quizás fue de los temas que vieron cuando estaba enfermo. Ok, entonces no sé si alguien podría revisar en su cuaderno que tengan ese tema. Ese fue el último que estuvimos trabajando. Proporcionalidad y paralelismo. Entonces, de ahí se deriva un teorema. Un teorema es el teorema de Tales que nos permite generar una proporcionalidad partiendo de tres rectas paralelas y dos rectas secantes. Dentro de esas rectas se estarían tomando en cuenta los segmentos generados por los puntos de corte de estas cinco rectas. Voy a retomar esto, voy a guardarlo en documentos como number one. And continue with the class. Ok, bien, tomemos nota de este ejemplo 1, por favor. Se nos pide calcular la longitud del segmento A'B', es decir, la longitud de este segmento de acá. Esta longitud vamos a calcular la medida de ese espacio que hay desde el punto B hacia el punto A, perdón, desde el punto A' hacia el punto B', ¿qué valor tendrá esa distancia? ¿Sí? Es decir, el valor de la variable x necesitaremos calcular. ¿De acuerdo? Tomamos nota, por favor. Cuando ya finalicen, me confirman para continuar con la explicación de este problema. ¿Finalizaron o aún no? Are you finished? Can I continue? Sí, profe. Ok. Bien.
Entonces, vamos a dar solución a este problema. Me voy a ir a mi pizarra digital y voy a retomar la imagen que guardé del problema. Por acá tenemos en documentos, this picture. Bien. Se nos pide calcular la distancia de ese segmento, como ya lo mencioné. Lo primero que vamos a hacer es retomar aquella proporción que nos permita relacionar estas dimensiones. Cuando estoy hablando de proporción, chicos, ustedes deben de considerar que una proporción es la igualdad de dos razones. A las razones se les conoce como fracciones, es decir, estamos relacionando las dimensiones que establecen, por ejemplo, la medida de un rectángulo con otro rectángulo o la medida de la base de un triángulo con la medida de la base de otro triángulo. En este caso serían estos segmentos que se estarían relacionando. Iniciamos por orden alfabético, es la forma más común. Entonces, la primera proporción a considerar sería el segmento AB sobre el segmento A'B'. Es decir, este segmento lo voy a relacionar con este segmento de acá. ¿De acuerdo? Bien, Sí, profe. esta es mi primera fracción. This is the first fraction. En continuo, the first fraction equal to in another fraction, yes? Ok, entonces para nuestra segunda fracción tendríamos que relacionar, si ya hemos relacionado el segmento que va de A a B, continuamos relacionando el segmento que va de B a C, and the next, de B and C, de B prime, no sé si ese es el término correcto en inglés, pero sería de B a C, este segmento, de B' a C', este segmento. ¿Qué estoy generando en estos momentos? Una proporción. ¿Para qué me sirve esta proporción? Para relacionar los segmentos. Esta es una proporción. Proporción entre segmentos proporcionales, por supuesto, valga la redundancia. Ok, entonces tenemos lo que es la primera proporción y de esta proporción que ya hemos nosotros identificado y eh, descrito algebraicamente de forma general, vamos a partir a sustituir aquellos valores. Siempre el primer paso es que usted identifique y relacione los segmentos que hay dentro de la figura, dentro de la estructura geométrica. Cuando ya he identificado esos segmentos, luego, tal como yo lo he hecho, me lo plasma o lo escribe, por decir algo, por decir así, lo escribe de forma algebraica y general. ¿Qué significa de forma algebraica? Que usted no directamente me va a decir, este es el 18 y el otro es la X. No. Este es el 12 y este es el 11. No. Primero relacionamos de forma general el segmento o los segmentos y continuamos haciendo eso hasta generar nuestra proporción. ¿Cuál es el objetivo a la hora de generar la relación entre los segmentos? Generar una proporción. Esta proporción está relacionando cada una de las dimensiones de la estructura geométrica. Esta relación, este segmento con este y este tiene relación con este, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya hemos hecho esa parte, venimos y sustituimos los valores que nos permita identificar o que nos permita generar una cierta operación, ya sea esta aritmética o algebraica. Cuando hablamos de aritmética es una operación sencilla, sería la suma, resta, multiplicación y división. En cambio,
con la algebraica ya entran otras, aparte de estas 4 operaciones, ya entran otras operaciones como la transposición de términos, la condición de igualdad dentro de las ecuaciones, etcétera, 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 o la reducción de términos semejantes. Hay muchas operaciones dentro del álgebra. Bien, ¿qué hacemos entonces? Identificamos que el segmento AB tiene una medida de ¿cuánto? 18 centímetros. Exactamente, entonces este segmento o la representación algebraica del segmento es AB y una pleca sobre ellos dos, sobre estas dos letras en mayúsculas, ¿sí? Entonces, esa dimensión contiene el número de 18 centímetros. Es una distancia, ¿sí? Sobre, ¿quién es A'B'? ¿Dónde está esta? X. Muy bien, es the variable x, la variable x. Ok. Y continuamos con la igualdad. Signo igual, ahora identify del segmento BC, por favor. Identifiquen el segmento BC. ¿Cuál es la 12 medida? centímetros. Muy bien, 12 centímetros. Sería 12 centímetros sobre el segmento 11 B'C'. centímetros. Exacto, serían 11 centímetros. Esa distancia de acá. Yes, it's correct. Ok. Hasta este punto que hemos hecho, sustituido cada uno de los valores de las dimensiones de esta proporción. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el segmento AB es 18, el segmento A'B' es X, el segmento BC es 12 centímetros y el segmento B'C' es de 11 centímetros. Aquí procedemos a realizar una operación, como les repito, ya sea aritmética o algebraica. En este caso, como está involucrada la variable X, va a ser una operación algebraica. Observemos, ¿qué podemos hacer? La variable necesitamos, en primer lugar, saber por qué está esa variable ahí. Por lo general, las variables dentro de este contenido representan distancias. Es decir, que la X es una distancia desconocida de estos segmentos que hay entre estas rectas. Y es literalmente, o viéndolo de otra forma, una ecuación. Necesitamos entonces encontrar la solución de esta ecuación, en otras palabras, encontrar el valor de la variable x. ¿De acuerdo? Entonces aplicamos procesos algebraicos para ello. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La variable x está dividiendo al número 18, ¿de acuerdo? Y el número 11 está dividiendo al número 12. ¿Qué hacemos? Vamos a usar uno de los procesos algebraicos, que es la transposición de términos. La x yo la voy a transponer y la voy a mandar al miembro derecho, pero a multiplicar con el número 12. The number 11 lo voy a transponer y lo voy a mandar a multiplicar with the number 18, ¿de acuerdo? Con el número 18, ¿sí? Es decir, va a haber una transposición de términos del lado izquierdo hacia el lado derecho y del lado derecho hacia el lado izquierdo con una operación aritmética, que es la multiplicación de estos elementos. Viéndolo de otra forma y ya aplicado el proceso, que tendríamos el número 18 de 18 centímetros entre paréntesis multiplicado con 11 centímetros, y acá tendríamos esto que será igual a 12 centímetros multiplicado por la variable x. ¿De acuerdo? ¿Qué representa lo que son los paréntesis? ¿Qué representarán dentro de este? Multiplicación. Muy bien, representan una multiplicación entre sus elementos. Ok, multipliquemos, por favor, 18 por el número 11. 198. ¿Cuánto, perdón? 198. 198 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo?
al cuadrado. Aquí está. Esto va a ser igual a 12 centímetros por x, serán 12 centímetros de x. Is the same. Only solo elimina los paréntesis y ya 12 centímetros de x. Bien, ahora como nuestro objetivo dentro de esta ecuación es encontrar el valor de la variable x, el número que está acompañando a x en esta ocasión, ¿cuál número es? El 12 centímetros. Este número lo vamos a mandar al otro miembro de la igualdad y va a realizar una operación contraria. Si acá el 12 centímetros está multiplicando a x, al pasarlo y al transponerlo al miembro izquierdo pasaría a hacer la operación contraria de la multiplicación. ¿Cuál es esa operación contraria, chicos? Dividir. Dividir, muy bien. Está muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? La división de 198 centímetros cuadrados sobre 12 centímetros igual a x. Veamos, dividamos 198 entre 12 y vamos a obtener un resultado. ¿Cuál es ese resultado? 16.5. 16.5. Veamos, 198 dividido entre 12. 16.5 centímetros. Acá este se elimina una vez y este se elimina por completo, nos queda solo uno de centímetros y acá sería. Es decir, el valor de la variable x es de 16.5 centímetros. Y ahí nos han pedido calcular la longitud, o el problema nos pide calcular la longitud del segmento A'B'. ¿De cuánto es esa longitud entonces? De 16.5 centímetros. Este es el proceso, chicos, que se utiliza para poder resolver el problema. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. No, profe, ninguno. Ninguna. Ok. ¿Copian entonces el proceso? Yo tengo una. Let's go. Come on. Tell me. ¿Por qué en 198 le puso centímetros cuadrados? Y Oh, después se lo quitó. it's an excellent question. Thank you. Si ustedes observan, acá estoy multiplicando unidades, centímetros por centímetros. En una multiplicación, ¿cuántas veces se repite este centímetros? De 2 veces. ¿Ok? Entonces, este cuadrado representa las 2 veces que aparece en una multiplicación el centímetros. Acá multipliqué 18 por 11, me da 198. Pero también tendría que multiplicar centímetros por centímetros y me daría centímetros cuadrados. A la hora de que hago la división, como estoy dividiendo entre 12 centímetros, se elimina uno de estos, ¿de acuerdo? Se elimina el cuadrado, porque acá se eliminó por completo este y se eliminó una vez este, entonces es como que se reste la potencia y solo me queda ahí el centímetros, que finalmente es a lo que teníamos que llegar, a centímetros, ¿de acuerdo? ¿Logré responder su pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿terminaron de copiar? Sí, profe. Ok. Este proceso quiero que lo tengan muy, pero muy en cuenta a la hora de realizar la actividad de este día. It's the first activity in the period 4. Is the period 4. Or the 4th period. En el cuarto periodo, ¿sí? Es the first activity, la primera actividad. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? ¿Puedo ya Sí, pasar profe. a otro? ¿Hola?
Sí, ok. Sí. Veamos, ¿qué tenemos acá? Continuamos entonces con un ejemplo número 2. Tomamos nota del ejemplo. Se nos pide calcular la longitud del segmento AB considerando que la recta L1 es paralela a la recta L2 y a la vez estas dos rectas son paralelas a la recta L3. Aquí hay una pequeña corrección. Bueno, de hecho no es una corrección en sí. Solo hay que considerar y tomar muy en cuenta cuál es el dato que nos están pidiendo a la hora de encontrar el segmento, ¿sí? AB. ¿Qué medida me están pidiendo? Toda esta medida, miren. Ese es el segmento AB. ¿Por qué? Porque empieza en the letter A and finally but in the letter B. Empieza en el punto A o en la letra A y finaliza en la letra E. En estos dos puntos, ¿de acuerdo? Ok, profe. Bien. Ok, entonces iniciamos relacionando ciertas distancias, pero para ello, antes de utilizar directamente los datos, necesitamos realizar lo que es una generalización o una proporción generalizada, por decir así. Solo necesito retomar, permítanme la imagen. Solo la guardo, chicos, permítanme. Nuevamente la número 1. Ok, me voy a la pizarra entonces, ya retomé el ejercicio. Voy a borrar todo esto. Y retomo lo que es el ejercicio de la parte de la... El ejercicio número 2, perdón. Es el número 1 siempre. Permítanme. Escritorio número 2. Vamos, si ahora funciona con el número 2. Number 2, ok. Bien, tenemos acá entonces nuestra imagen y vamos a calcular la longitud del segmento AB considerando que estas tres rectas son paralelas. Ok, entonces generamos lo que es la proporción, relacionamos en primer lugar este segmento, miren, con este. Es decir, de A a F, ese segmento, de A a F hay un segmento que es proporcional de C a E, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a ser igual a relacionar el segmento de de F a B, de F a B, y luego de E a D, ¿sí? De E a D. Perfecto. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Relacionar las dimensiones para crear una proporción. ¿Estamos?
Estamos generando una proporción entre estos segmentos de estas rectas que se cortan entre sí. De E a D. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? ¿O estoy hablando en japonés o en chino? Creo que no, ¿verdad? Estamos No, profe, comprendiendo. se Ok. entiende. De A a F, ¿qué medida va a tomar este segmento? ¿Qué medida tiene de A a F, chicos? X, miren. X, X centímetros. Perfect. Entonces sería X. X. Muy bien. Sería X sobre, ¿qué medida tiene el segmento CE? 4 centímetros. Are you sure? CE. Is this one? C, 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 I. Oh, X más 1. Muy bien, sería X más 1. Ok. Centímetros. Igual a quién? The numbers, 4 centímetros sobre 6 centímetros. ¿Estamos? Bien, ahora que hemos hecho la sustitución de cada uno de los elementos de los segmentos dentro de la proporción, procedemos a realizar las operaciones necesarias. La X se multiplicaría con el número 6 o el 6 con la X y X más 1 se va a multiplicar con esto de acá, ¿de acuerdo? Con 4. Entonces, realizando esa multiplicación tendríamos X multiplicado por, bueno, lo voy a colocar entre paréntesis, que es la forma más adecuada por ahorita de verlo. Entre paréntesis sería X multiplicado por 6 centímetros igual a 4 centímetros multiplicado por ¿cuánto? Por X más 1. ¿De acuerdo? X más 1 centímetros. Bien, resolviendo este tipo de ejercicio, multiplicamos 6 por X centímetros, sería 6X centímetros. Igual a 4 por X sería 4X, más 4 por 1 sería Profe, 4 centímetros. Dígame, ¿qué sucede? no sé si, no sé si solo es a mí, pero se está trabando. Se escucha un poco, creo que ha de ser por la señal de internet, ¿de acuerdo? Ya va a mejorar un poquito. Bien, Ok. entonces tendríamos esta situación de la cual nosotros vamos a despejar las variables que tengan X, las dejamos del miembro en el miembro izquierdo y las que no contengan a X las dejamos en el miembro derecho. Entonces, veamos cómo nos quedaría aquí la situación. Voy a aumentar hasta acá. Sería 6X centímetros menos 4X centímetros, por supuesto, igual a 4 centímetros. Sería 6X menos 4X es igual a 2X. Voy a quitar ya el centímetros. Bueno, de hecho lo voy a colocar para que lo voy a... Sería 2X centímetros igual a 4 centímetros. ¿Qué debemos de hacer? Despejamos la variable X y solo nos quedaría la X y los centímetros se van, ¿sí? Veamos. Ya que Profe, dígame. pero ¿por qué es menos? Porque el número 4 pasó a, aquí estaba, mire, 4X, está positivo, pasa al otro lado de la igualdad como negativo, de esta forma. Bien, ahora, no sé si Ok. se comprendió.
¿Ah? Sí. Ok, pasamos el número 2 a... Bueno, dividimos entre el número que acompaña a la variable x, que es 2. Bueno, sería 2 centímetros acá y 2 centímetros. Y luego acá nos quedaría x igual a 4 entre 2 sería igual a 2 centímetros. Entonces, el valor de la variable x es de ¿cuánto en el problema? Es de 2 centímetros, acá. De 2 centímetros. Muy bien. Y acá donde está x más 1, ¿de cuánto es? De 3. ¿Por qué razón? Porque si x ya sabemos que vale 2, 2 más 1 será 3. ¿Estamos o no? ¿Me di a entender, chicos? ¿Se Sí, comprendió la profe. idea? Por eso es que acá, bueno, yo he partido de acá a acá, miren. Sí, profe, se 2 entendió. centímetros. Perfecto. Bien, entonces el valor de la variable x es de 2 centímetros. Pero ahí el problema nos dice una pequeña situación. Dice, calcula la longitud del segmento AB. Es decir, todo esto. Miren, ¿cuánto mide? ¿Cuánto medirán? ¿Cuánto medirá, perdón, ese segmento? ¿Hola? Ya sabemos el valor de x. Hay 6 que centímetros. sumar. ¿Hola? ¿Cuánto 6 valdrá? centímetros. 6, efectivamente. ¿Por qué razón? Porque acá en lugar de la x tendríamos 2 más 4 y nos están pidiendo la longitud de todo el segmento, sería de 6 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. concluyendo, tendríamos que segmento AB es igual a 6 centímetros. ¿Preguntas, dudas? Jóvenes, ¿hay preguntas o dudas? No, ¿o sí? Bueno, pasamos a lo siguiente.